Muy buenos días, que Dios me los bendiga. Dice en Hebreo capítulo 11, versículo 7: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En una isla del Ártico se halla una construcción, ¿no?, en el cual lo han hecho como un almacén subterráneo de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el mundo. En otra palabra, se halla el Banco Mundial de Semillas. Entonces, en este Banco Mundial de Semillas se encuentran miles de plantas de cultivo de todo el mundo. Esta bodega, protegida por puertas blindadas y paredes con concreto armado, en cierto momento fue llamado el Arca de Noé. El objetivo es que en este lugar se resguarde esa semilla para que las generaciones futuras puedan reimplantarlas, ¿no?, en los cultivos que eventualmente sean destruidos por alguna catástrofe. Mire usted, la humanidad, las mismas personas, instintivamente nos damos cuenta de que toda vida es extremadamente frágil. Y eso es verdad, la vida es frágil. Todo lo que tiene vida en esta tierra es frágil. Y que a pesar de sus pretensiones, la humanidad no controla los acontecimientos que dirigen el mundo, ni siquiera su propia supervivencia. Tenemos el caos, en este caso, más bien la palabra correcta es tememos el caos, y la autodestrucción, pero el control del mundo sigue estando en las manos de Dios. Recuerde algo, querido amigo, de que Dios creó el universo, Dios creó el mundo, Dios creó el lugar donde nosotros hoy por hoy habitamos. Dios lo hizo tan perfecto que nada se mueve, nada sucede sin que Dios no lo haya planificado. Y la verdad que hay fragilidad en el ser humano, hay fragilidad en toda vida que hay en este mundo. Y lo único o la única persona que lleva el control es Dios. Es Dios. Entonces dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Escuche bien esto. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo lo que hoy nosotros podemos ver alrededor del mundo, de nuestra vida, aún nuestra vida misma, subsisten por Dios. Todas las cosas subsisten en Dios, porque Él creó todo. Dios dijo a Noé en Génesis capítulo 7:1: entra tú y toda tu casa en el arca. Esa fue la orden de Dios para Noé. Los hombres de los tiempos de Noé eran hombres perversos y violentos. Por eso Dios había decidido destruirlos. El juicio estaba cerca y la única posibilidad de supervivencia en ese entonces era el arca. Y Dios dice en su palabra en Génesis de que Dios vio a Noé, que era un varón justo. Y Dios proveyó el arca para que Noé y su familia se salvasen. Hoy en día, la violencia y la corrupción también están por todas partes. O sea, esto quiere decir de que el juicio es inminente. ¿Cuánta violencia vemos a nuestro alrededor?
cuánta corrupción. Dice la palabra, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Hoy vemos eso. Y cuando hablamos del amor no estamos hablando de enamorados, estamos hablando de relaciones familiares, padres e hijos y viceversa. Estamos hablando de tanta violencia en el mundo, el hombre que con tanta facilidad comete asesinatos, adulterios, fornicaciones, comete cosas vergonzosas. Dice la palabra que la tierra gime porque desea ser transformada. Y la Biblia habla, Pablo habla en la palabra, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. En Timoteo, Pablo habla cómo iba a ser la generación de estos últimos tiempos. Y eso vemos. Dice la palabra que a los malos llamarán bueno y a los buenos llamarán malo. Entonces, el amor de muchos se va a enfriar. Hay violencia, hay corrupción en todas partes. Querido amigo, querido hermano, aún eso, el amor, el enfriamiento del amor aún entra en la iglesia en este tiempo. Es interesante que aún entre hermanos en la fe hay poco amor para ayudarnos, para extender la mano cuando estamos quizás sin fuerzas, mucho más cuando hay necesidad. Cuánta indiferencia hay en el pueblo de Dios en este tiempo. Cuánta indiferencia hay en nosotros mismos que hoy, que en este momento estamos escuchando esta palabra. Vemos al hermano con necesidad, pero cerramos nuestras manos, cerramos nuestros brazos para no ayudar. Vemos al hermano que de una u otra forma ha caído porque hay humanidad en nosotros y en vez de levantarlo, más bien nos hundimos. El amor de muchos se va a enfriar. La violencia existe aún dentro de la misma iglesia en muchos de los casos. Entre hermanos en la fe, de una u otra forma. Querido amigo cristiano, querido amigo que aún no reconoces tú a Dios en tu corazón, el juicio es inminente si no nos arrepentimos. ¿Pensamos en protegernos? ¿Qué le responde usted a eso? Ahora Dios también nos ofrece un arca, hay una salida de Dios para usted, mi hermano querido, y para usted también, querido amigo, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, es Jesucristo. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que creen que Jesús murió en su lugar y lo aceptan como su Salvador. No hay ninguna salvación, no hay ninguna condenación para aquellos que creen en Dios. Cristo Jesús es el arca preparada para este tiempo, querido amigo, querido hermano en la fe. Entremos a ese arca, la puerta está abierta, dice la palabra en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando la puerta de tu corazón ahora, en este momento. Ábrele, toma decisión y deja que Dios tome el control de tu vida. No importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Recuerda algo, mi amigo cristiano. En nosotros siempre va a haber humanidad hasta el último día en que en que existamos en esta tierra. Mientras vivamos siempre va a haber algo que tengamos que arreglar con Dios. Cuenta que tengamos que arreglar. Cada día, cada momento pedirle perdón a Dios. Abre tu corazón. Entra al gozo de tu Señor. Entra al arca que Dios tiene preparada a través de Cristo Jesús. Querido amigo, que tú que no le has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, recibe a Dios. Él está llamando a tu corazón. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesús, que Jesús murió en su lugar y lo aceptan como su Salvador. El versículo que leímos al comienzo fue
Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Seamos temerosos de Dios. La palabra del Señor advierte y nos muestra de que hoy por hoy vemos aún en todas partes del mundo sucesos, cumplimiento de la advertencia de Dios de que muy pronto Dios viene, está a la puerta. No seamos negligentes. La advertencia está hecha. Preparemos el arca, preparemos nuestras vidas, preparémonos y agarrémonos de Cristo Jesús. Agárrese de Dios, porque solamente a través de Cristo Jesús obtendremos salvación para nuestra alma. Que Dios te bendiga este día, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, y espero en el Señor de que usted y yo tomemos buena decisión este día con relación a agarrarnos más de Cristo Jesús. Paz del Señor.